todo es importante saber que la glándula tiroides es una de las primeras glándulas endocrinas que aparece en el desarrollo embrionario. Su desarrollo inicia el día 24 posterior a la fecundación, y el lugar de origen corresponderá en el piso del intestino faríngeo primitivo, que también se le conoce como el foramen ciego. En la siguiente estructura embrionaria, el segmento amarillo corresponderá al intestino primitivo, donde se va a encontrar las bolsas faríngeas, y en el piso de esta estructura se encontrará el divertículo tiroideo. Y gracias a respuestas de factores de crecimiento fibroblásticos se verá un engrosamiento endodérmico, y de igual forma este endodermo va a proliferar. Entonces luego este endodermo se va a evaginar aproximadamente en la quinta semana y se separa del endodermo que le da origen por el conducto tirogloso. Luego tenemos que a finales de la quinta semana la glándula tiroidea ya tiene un crecimiento de forma bilobular que estará unido al endodermo del piso del intestino faríngeo por el conducto tirogloso. Y el destino de esto es descender por delante del hueso hyoides y por los cartílagos que están en desarrollo. En la séptima semana, la glándula alcanza su posición anatómica, que es del segundo al tercer anillo traqueal. Esta glándula, como se les dijo con anterioridad, va a quedar unida por el conducto tirogloso al endodermo que le dio origen, pero en condiciones normales se va a degenerar, dejando en su porción proximal una depresión que recibe el nombre de en el adulto de agujero ciego de la lengua, y en su porción distal, cuando persiste, constituye el óvulo piramidal de la glándula tiroides, o también conocido como pirámide de Laulet. De esta manera, de origen endodérmico, se van a constituir las células foliculares de la glándula tiroides, pero se debe recordar que la glándula tiroidea, además de células foliculares que se encargan de sintetizar hormona tiroidea, existe una célula parafolicular o células que sintetizan calcitonina, cuyo origen ya se aprendió y vamos a recordar de manera sintética. Como sabemos, las células de la cresta neural, una de las migraciones que hace es hacia la cuarta bolsa faríngea. Estas células de la cresta neural en la cuarta bolsa faríngea constituyen lo que se denomina el cuerpo último branquial. Esto ocurre aproximadamente en la séptima semana de desarrollo embrionario. Estas células del cuerpo último branquial van a diferenciarse en lo que conocemos como células parafoliculares, las cuales van a migrar a la glándula tiroides en desarrollo y constituirán parte de ese folículo tiroideo. De esta manera, en conclusión, tenemos que la glándula tiroides tiene doble origen. Sus células foliculares se originan del endodermo y sus células parafoliculares se originan de las células de la cresta neural de la cuarta bolsa faríngea. La glándula tiroides se ubica en la cara anterior e inferior del cuello, por delante de la tráquea, por debajo del cartílago hyoides, en la región anatómica denominada infrahyoidea. Desde el punto de vista de su irrigación, está nutrida por 4 arterias superiores, denominadas tiroideas superiores, que nacen de la arteria carótida externa, y las arterias tiroideas inferiores, las cuales lo hacen a través de las arterias subclavias, encargadas sobre todo de la irrigación de las glándulas paratiroides. Existen 3 venas principales que drenan la tiroides: las venas tiroideas superiores, medias e inferiores, que desembocan de las venas yugulares internas formando un plexo en toda la glándula. Cabe mencionar que las superiores y medias drenan de la vena yugular interna y las inferiores drenan al tronco brachiocefálico. Está conformada por un lóbulo derecho e izquierdo. Estos están unidos por el istmo. Cabe mencionar que están a nivel de los primeros anillos traqueales. Hoy vamos a ver la histología de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula endocrina de tipo bilobulada y localizada en la región anterior del cuello, y consiste en 2 grandes lóbulos laterales conectados por un istmo.
los dos lóbulos consistiendo con una longitud aproximada de 5 centímetros y un ancho de 2.5 centímetros. Debemos tomar en cuenta que existe algo denominado el folículo tiroideo. El folículo tiroideo es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroidea. El folículo tiroideo es un compartimento de aspecto quístico más o menos esferoidal. Tiene una pared formada por un epitelio simple, cúbico o cilíndrico bajo, el cual se denomina como epitelio folicular. Casi toda la masa de la glándula está constituido por miles de folículos, los cuales tienen dentro de sí una masa gelatinosa denominada como coloide. El epitelio folicular contiene dos tipos de células. Las células foliculares, las cuales son encargadas de la producción de hormonas tiroideas T3 y T4. Estas son cúbicas y constituyen la mayor parte del epitelio. Tienen un núcleo redondo u oval que puede ser uno o dos nucleolos. Tienen citoplasma basófilo, también numerosos gránulos densos en citoplasma apical que corresponden a lisosomas y vacuolas con gotitas de coloide. También las células parafoliculares. Estas comprenden el 0.1% de la masa epitelial de la glándula. Tienen forma ovalada y son más grandes que las foliculares. Son de tinción pálida, lo que se traduce como más claras. Su localización es basal al epitelio folicular y nunca alcanzan la superficie libre. Estas se encuentran aisladas o en grupos pequeños de 3 o 4. Se desarrollan a partir de la cresta neural. Producen la hormona calcitonina. Cada folículo tiroideo está rodeado por estroma de tejido conectivo rico en capilares fenestrados y linfáticos. El epitelio folicular es un epitelio simple compuesto de células columnares bajas, cuboidales o escamosas. Esto dependerá del nivel de actividad del folículo. En la siguiente imagen podemos apreciar cada una de las partes señaladas necesarias en esta placa histológica. En esta muestra teñida se ve la glándula con parte de su cápsula de tejido conectivo, los vasos sanguíneos, que están ubicados en el tabique de tejido conjuntivo que hay entre los lóbulos de la glándula. Podemos observar también las células principales que están dispuestas en dos masas, en sentido superior e inferior, y están separadas por una aglomeración de células oxífilas, las cuales podemos ver ubicadas en el centro. Las células oxífilas son el tipo de celular más grande con un citoplasma eosinófilo prominente. Estas pueden presentarse en grupos pequeños o en grandes masas, como se observa en la imagen. Las células principales son más numerosas, tal como lo podemos ver. Estas células son más pequeñas y presentan menos citoplasmas, y en consecuencia sus núcleos están más cercanos. Finalmente, las células adiposas están presentes en cantidades variables, aunque limitadas. En el siguiente ejemplo podemos ver una muestra de glándula tiroides de una persona que presenta una enfermedad de Graves. Y a causa del aumento de la utilización del coloide, podremos ver que habrá una falta de tinción en la periferia del coloide, cerca de la superficie apical de la célula folicular. Además, también podemos observar que la mayoría de las células son de tipo cilíndricas.